Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús, hoy me da vergüenza venir a hablar contigo del tema que traigo en la cabeza desde el miércoles. El miércoles el Papa, pues al final de la audiencia general, se dirigió a los asistentes de habla francesa para pues dar la cara en nombre de la Iglesia por las noticias sobre el informe que se realizó en Francia, que se entregó a la Conferencia del Episcopado, que pues daba números sobre los abusos de sacerdotes, gente de iglesia, religiosos, que se cometieron entre 1950 y el 2020. Las cifras son aterradoras. Aterradoras por las víctimas en primer lugar y aterradoras por el número de sacerdotes y religiosos que los cometieron. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que personas que han sido formadas para ser buenos pastores, para entregarse al servicio de la comunidad cristiana, de sus hermanos, pues abusen de su situación? El clericalismo para abusar. ¿Quién en su sano juicio pues abusa de un menor? Y es verdad que nadie en su sano juicio abusa, porque es una enfermedad, la pedofilia, es verdad. Pero no justifica, Señor, que se haya abusado. Cuando uno está enfermo, uno tiene que reconocer la enfermedad, la que sea, y poner remedio. Y esa enfermedad, si impide que ejerzamos un ministerio o una profesión, pues tiene que ser respetada como tal. O sea, y se deja de servir, de ejercer el ministerio, de hacer tal o cual profesión, porque es incompatible. Y ahí está la maldad, ¿no? Saber que estoy mal y aún así pactar con ese mal y seguir pecando. Esos son los pecadores que no se quieren arrepentir. Todos somos ciertamente pecadores. Pero agradecemos a Dios que nos dé el don de la vergüenza, el don de la conciencia, que nos anima a rectificar, que nos anima a corregir, que nos anima a crecer y al final a ser santos. Leo las palabras del Papa que te voy a leer ahora en este ratito de oración y me uno lleno de vergüenza a ellas. Deseo expresar, dice el Papa, a las víctimas de mi tristeza y mi dolor por el trauma que han sufrido y mi vergüenza, nuestra vergüenza, por el hecho de que la Iglesia no les haya colocado durante demasiado tiempo en el centro de sus preocupaciones. Les aseguro mis oraciones. Rezo y rezamos todos juntos. A ti, Señor, la gloria y a nosotros la vergüenza. Y este es el momento de la vergüenza. Y continúa. Porque hay que dar la cara, hay que reconocer la enfermedad.
¿Qué pasó? Que en esos años quienes quizás se formaron para servir, aprovecharon la ocasión para servirse de la iglesia. Y esto nos tiene que doler a ti y a mí que estamos ahora en oración, porque somos hijos de la iglesia, porque somos hijos de Dios, porque somos miembros de ese cuerpo de Cristo manchado por nuestros pecados y manchado por estos gravísimos pecados. Parece que no salimos de este círculo de escándalo tras escándalo tras escándalo, al grado que si tú y yo no tuviéramos fe sobrenatural, estaríamos despotricando y estaríamos saliéndonos de la iglesia. Pero gracias a Dios somos hijos de la iglesia, reconocemos que los males que hay en la iglesia son males que nos afectan a nosotros, pero también reconocemos que todo el esfuerzo que yo haga por llevar una vida acorde al Evangelio, que yo haga por servir a Dios y a los demás, todo eso embellece también a la iglesia y da mucha alegría a nuestro Señor. Ahora nos toca pues agachar la cabeza de vergüenza y pedirle a Dios que no permita jamás que tú y yo escandalicemos a uno de esos pequeños, porque más nos valiera que nos ataran una piedra de molino en el cuello y nos aventaran al mar. Palabras del Señor. Que sea todo lo contrario. Tenemos esa vocación preciosa en medio de esta época dura, durísima para la iglesia. Tenemos la ocasión de levantar la cara con la ayuda del Señor y llevar el reino de Dios aquí en la tierra adelante y después, con la gracia de Dios, gozar del cielo. Es tiempo de reparar los daños. Es tiempo de expiar los pecados. La primera lectura de hoy del profeta Joel nos viene como anillo al dedo. Dice así, hagan penitencia y lloren. Sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor. Clamen ay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Nos toca expiar, nos toca ayunar, nos toca hacer penitencia, nos toca, como recordamos el otro día a San Francisco, poner nuestro grano de arena para reconstruir la iglesia tan mancillada, tan lastimada desde dentro, la iglesia del Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.